El rosario es una oración muy especial que ha acompañado a millones de personas en su búsqueda espiritual. A través de los años, ha sido una herramienta poderosa para conectar con Dios y con la Virgen María. Padre Pío, un santo muy querido y conocido por su profunda fe, también tuvo una relación muy estrecha con el rosario. Muchas personas hoy en día rezan el rosario, pero a veces se pierde su verdadero significado. Algunos lo rezan solo por tradición o por costumbre, sin realmente entender lo que están diciendo. Otros pueden verlo como una oración larga y tediosa, sin saber cómo aprovecharla al máximo. Esto hace que se pierda la esencia de lo que el rosario realmente ofrece. Incluso hay quienes creen que el rosario es solo para ciertos grupos religiosos o para personas muy devotas. Pero la verdad es que el rosario puede ser una oración muy personal y profunda para cualquiera que se tome el tiempo de entenderla y rezarla con fe. El problema es que sin una guía adecuada puede ser difícil sacarle todo el provecho. Además, en la actualidad, donde hay tantas distracciones y la vida pasa muy rápido, es fácil que el rosario se convierta en algo que se hace sin reflexión. Pero cuando se reza con reflexión y amor, puede ser una experiencia muy enriquecedora. Padre Pío tenía una relación muy especial con el rosario. Para él, esta oración era una forma de conectar profundamente con Dios y con la Virgen María. Cuenta la leyenda que Padre Pío rezaba el rosario con una gran intensidad y amor, y que incluso podía sentirse la presencia de la Virgen María cuando él lo rezaba. Una anécdota muy conocida sobre Padre Pío y el rosario es que un día, mientras estaba rezando en su celda, un grupo de personas lo escucharon rezar el rosario en voz alta, aunque estaba solo. Al acercarse, se dieron cuenta de que estaba rodeado de una luz muy hermosa y que parecía estar en éxtasis. En los pasillos silenciosos del convento de San Giovanni Rotondo, un suave murmullo de cuentas y plegarias se hacía presente desde antes del amanecer. Era Padre Pío, fiel como siempre, sosteniendo con manos heridas su rosario desgastado. Para él, el rosario no era un simple objeto, era una espada de fe, una cadena de amor que lo mantenía unido a la Virgen María en cada respiro del alma. Un hermano del convento, curioso por la devoción incansable del padre, se atrevió a preguntarle un día: «Padre, ¿cómo es que no se cansa de rezar el rosario tantas veces al día?». Padre Pío lo miró con ternura y respondió con una frase que marcaría para siempre a quienes lo escuchaban: «Hijo, el rosario es mi arma. Con él, el demonio tiembla y el cielo se inclina hacia la tierra». Estas palabras no eran una metáfora. Para él, cada Ave María era una flor ofrecida a la Madre de Dios. Cada misterio contemplado era una escena viva donde el alma se encontraba con Cristo. No importaban las dolencias de su cuerpo, ni el peso de las almas que cargaba en su corazón. Su consuelo era siempre el mismo: tomar su rosario y empezar a rezar. Quienes vivían cerca de él decían que parecía hablar con alguien invisible mientras oraba. A veces sonreía, otras veces se le caían lágrimas. Era como si, en cada cuenta, la Virgen le respondiera con ternura, como una madre que escucha a su hijo fiel. Lo que muchos no sabían es que Padre Pío no rezaba cualquier rosario. Él vivía lo que llamó el rosario más hermoso de todos los tiempos. El que se reza con el corazón en las manos, el alma abierta y la fe firme, sin distracciones, sin prisas, como un verdadero diálogo entre el cielo y la tierra. A medida que pasaban los años, los que rodeaban a Padre Pío notaban algo inexplicable. Cuanto más sufría en su cuerpo, más intensamente se aferraba al rosario. No lo soltaba ni dormido. Se decía que incluso durante la noche, sus labios seguían murmurando Ave Marías entre suspiros. Para él, el rosario era un refugio, pero también un campo de batalla. Una noche,
un fraile joven fue testigo de algo que nunca olvidaría. Mientras se dirigía a la celda de Padre Pío para llevarle agua, escuchó gemidos y pasos agitados desde dentro. Pensó que el padre necesitaba ayuda, pero al abrir la puerta, lo encontró solo, con el rosario firmemente en la mano, sudando, el rostro pálido pero sereno. «¿Está bien, padre?», preguntó con preocupación. Padre Pío apenas lo miró, pero sus palabras fueron claras. «El enemigo estaba aquí, pero la madre vino, y donde ella pisa, él huye». Esa noche, el joven fraile comprendió lo que otros solo sospechaban. Padre Pío vivía un combate invisible, espiritual, donde el rosario no era una simple devoción, sino un arma verdadera. No era poesía ni símbolo, era realidad. A quienes buscaban consejo, Padre Pío decía sin rodeos: ¿quieren salvar almas? ¿Quieren encontrar paz? Recen el rosario todos los días, no una vez por compromiso. Rezan como si hablaran con ella, porque ella escucha. Él mismo rezaba más de 30 rosarios diarios, no por obsesión, sino porque su alma necesitaba ese contacto constante con el cielo. Y lo más impactante, cada rosario lo ofrecía por alguien, por un enfermo, por un alma en crisis, por un pecador que aún no sabía que necesitaba ayuda. Ese era el secreto de su fuerza, no estaba solo. En cada Ave María, la Virgen estaba con él. En cada misterio, Cristo caminaba a su lado. A su alrededor, la gente comenzaba a notar milagros. Conversión de corazones fríos, sanaciones repentinas, reconciliaciones imposibles. Pero cuando le preguntaban si era él quien los hacía, él respondía simplemente: «No soy yo, es ella, es la Virgen». Y el rosario es su voz susurrando en la tierra. El rosario más hermoso de todos los tiempos no era uno adornado de oro ni hecho de piedras preciosas. Era el que se ofrecía con amor, con fe firme y con la esperanza de que cada cuenta tocara el corazón de Dios a través del Inmaculado Corazón de María. Las historias sobre Padre Pío y su rosario no tardaron en extenderse más allá del convento. Peregrinos de todos los rincones del mundo llegaban hasta San Giovanni Rotondo con una esperanza en el corazón. Escuchar su consejo, obtener una confesión o simplemente verlo rezar. Pero había algo más fuerte que su fama, más poderoso que sus estigmas visibles. Era la forma en que rezaba el rosario. Una anciana que lo vio en una misa de madrugada contó una vez: no parecía que estuviera en la tierra. Sus labios se movían, pero sus ojos miraban al cielo. Era como si hablara con una madre viva, presente, real. Era imposible no sentir algo en el alma, y era cierto. Para Padre Pío, cada rosario era una escalera al cielo, donde cada cuenta era un paso y cada misterio una meditación viva sobre el amor de Dios. No lo rezaba para cumplir, lo rezaba para amar. Y esa diferencia lo transformaba todo. En una ocasión, un hombre agobiado por el dolor de haber perdido a su hija, se acercó a él en busca de consuelo. Padre Pío, en lugar de ofrecer explicaciones teológicas o palabras rebuscadas, le tomó la mano, le entregó un rosario sencillo y dijo: no trates de entender el dolor, ofréceselo a la Virgen. Ella perdió un hijo, y aún así, nunca dejó de amar. Aquel hombre salió con lágrimas, pero también con paz, porque entendió que el rosario no era una fórmula mágica, sino una medicina del alma. No quitaba el sufrimiento, pero lo llenaba de sentido. No evitaba la cruz, pero la volvía llevadera. Padre Pío decía con firmeza: el rosario es la oración de los sencillos, pero también la más alta teología del amor. Él nos enseñó que no hace falta saber muchas palabras para alcanzar el cielo, solo hace falta decir: Dios te salve María, con el corazón dispuesto, con confianza de hijos y con la certeza de que ella
escucha incluso cuando nosotros apenas susurramos. Así, en cada cuenta, se tejía una historia entre el alma y la Virgen. Y en esa historia, Dios obraba silenciosamente. Con el paso del tiempo, quienes seguían a Padre Pío comprendían que su devoción al rosario no era una simple costumbre piadosa, sino una necesidad vital, como el aire que respiraba. No era raro verlo sentado en un banco apartado, con el rosario entre los dedos, susurrando con el alma cada palabra del Ave María, como si fuera la última. Una tarde, un seminarista se atrevió a preguntarle: «Padre, ¿cómo puede alguien rezar tantos rosarios al día sin cansarse?». Y Padre Pío, con esa mirada profunda que parecía atravesar las almas, respondió: «Hijo, ¿cómo te cansas de hablar con tu madre?». Para él, la Virgen María no era una figura lejana, sino una presencia viva y tierna. La sentía cerca, le hablaba como un hijo habla con su mamá. Le contaba sus penas, sus luchas, sus dolores, y sobre todo, le ofrecía el sufrimiento de cada día por los demás. Muchos enfermos, al recibir su bendición, notaban una fuerza inexplicable. No siempre sanaban físicamente, pero algo cambiaba dentro de ellos. Sentían consuelo, paz, esperanza, y cuando le preguntaban qué hacer, siempre repetía la misma indicación: recen el rosario. La Virgen nunca abandona al que se le confía. Él conocía esa verdad porque la había vivido. En las noches oscuras del alma, cuando el dolor de los estigmas se volvía insoportable, cuando las pruebas espirituales arreciaban, Padre Pío no pedía explicaciones, simplemente rezaba. Y la Virgen venía. Se decía que más de una vez quienes entraban en su celda lo encontraban hablando, solo. Pero él con una sonrisa decía: no estoy solo, estoy con ella, y cuando está la madre ya no falta nada. Muchos testimonios afirman que en sus últimos días, cuando su cuerpo estaba agotado, su alma seguía fuerte, y su fuerza venía del rosario. Con sus últimos hilos de voz, aún susurraba: Dios te salve, María. No necesitaba nada más. El rosario lo había acompañado toda la vida y lo acompañaría también al momento de entregar su alma, porque el rosario era, para él, la escalera segura al cielo. Padre Pío enseñó que el rosario no es solo una oración, sino una forma de meditar sobre la vida de Jesucristo y de la Virgen María. Él creía que al rezar el rosario, uno se podía llenar de amor y de compasión por los demás. Para Padre Pío, el rosario también era una forma de pedir ayuda y protección en momentos difíciles. Él mismo dijo que el rosario era una oración muy poderosa que podía cambiar el curso de las cosas. Según Padre Pío, el rosario más impactante de todos es aquel que se reza con fe y amor. Él creía que cuando se reza con el corazón, la Virgen María se hace presente y puede obrar milagros en nuestras vidas. Este rosario especial no es uno que se reza de manera diferente, sino uno que se reza con una gran devoción y confianza en Dios. Padre Pío decía que cuando nos sentimos solos o tristes, el rosario puede ser nuestra mejor compañía. La idea es que cada persona puede tener su propio rosario impactante, aquel que se convierte en una herramienta para acercarse más a Dios. Y cuando se comparte con otros, puede crear una cadena de amor y de fe muy poderosa. Al final, lo que hace que el rosario sea impactante es la fe con la que se reza. Y en este sentido, Padre Pío nos dejó un gran legado de amor y de fe. Los días finales de Padre Pío estuvieron marcados por el silencio, la entrega y una paz que parecía no pertenecer a este mundo. Aunque su cuerpo estaba cansado, su alma ardía con una luz que no se apagaba. Quienes lo visitaban en sus últimas semanas notaban algo que jamás olvidarían. Su rosario nunca se apartaba de sus manos.
Incluso cuando apenas podía hablar, sus dedos seguían recorriendo cada cuenta, como si tejiera Ave María tras Ave María, un puente entre la tierra y el cielo. Una noche antes de su partida, un hermano le preguntó en voz baja: «Padre, si pudiera dejarle una última enseñanza al mundo, ¿cuál sería?». Padre Pío, con voz débil pero firme, respondió sin dudar: «Amen a la Virgen, recen su rosario. No hay arma más poderosa en esta vida, ni llave más segura para entrar en la siguiente». Y así, con el nombre de Jesús y María en los labios, Padre Pío entregó su alma al Padre. Pero su voz no se apagó. Sus palabras, sus consejos, sus oraciones siguen resonando hasta hoy, especialmente cuando un alma sencilla toma un rosario entre sus manos y comienza a rezar. Muchos piensan que el rosario más hermoso de todos los tiempos es uno que está hecho de oro, con cuentas finas y relucientes. Pero no, el rosario más hermoso es el que se reza con fe, con amor, con lágrimas, con gratitud, con humildad. Ese es el rosario que Padre Pío nos enseñó a rezar, porque él no solo nos habló de María, nos enseñó a confiarle la vida entera. Y en 1900, un mundo lleno de prisas, ruido y confusión, su mensaje es más necesario que nunca. Vuelve al rosario, vuelve a tu madre. Deja que ella te guíe, te consuele y te lleve de la mano a Jesús. Hoy, cada vez que alguien enciende una vela, se arrodilla en silencio y comienza con un simple «Dios te salve, María», se une a una oración eterna, a la misma oración que hizo temblar al infierno, que sostuvo a los santos en la prueba, que devolvió la esperanza a los corazones rotos. Esa es la herencia de Padre Pío. Un rosario vivo, rezado con el corazón, ofrecido por amor. Un rosario que sigue transformando almas, una cuenta a la vez. En resumen, el rosario es una oración muy especial que, cuando se reza con fe y amor, puede cambiar nuestras vidas. Padre Pío nos enseñó que esta oración es una forma de conectar profundamente con Dios y con la Virgen María. El rosario no es solo una devoción antigua ni una repetición sin sentido. Es una escuela de fe, un refugio en el dolor, una lanza contra la oscuridad. Padre Pío no nos pidió grandes discursos ni teologías complicadas. Nos pidió algo más profundo, más sencillo y más poderoso: volver a María. En un mundo que muchas veces da la espalda a Dios, el rosario es un acto de amor, de fidelidad y de confianza. Es decirle a la Virgen: Madre, estoy aquí, camina conmigo, llévame a Jesús. Padre Pío nos enseñó que cuando el alma se siente cansada, confundida o perdida, lo mejor que puede hacer es tomar el rosario y empezar. No importa si hay lágrimas, no importa si hay dudas, lo que importa es rezar con el corazón abierto. Que esta historia no se quede solo en una anécdota, que se vuelva vida, que se vuelva oración, que cada uno de nosotros hoy mismo tome su rosario, lo bendiga con fe y lo convierta en su arma diaria, su escudo, su puente al cielo, porque como decía el mismo Padre Pío, ama a la Virgen y haz que la amen, siempre recita el rosario. Y así un día, también nosotros podremos mirar hacia atrás y decir: no caminé solo, caminé con ella. Si tú tienes una experiencia especial con el rosario, me encantaría que la compartas conmigo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando la espiritualidad y la fe, te recomiendo ver otro video de mi canal que seguro te gustará.